Vamos a iniciar este video con este pequeño problema acerca de funciones exponenciales. Dice que en un río al sur de Costa Rica, un grupo de científicos acaba de descubrir una nueva especie de bacterias que se estarían reproduciendo muy rápido y podría causar muchas enfermedades en la población. Estudios revelaron que esta especie se produce cada hora partiéndose en dos, no hay partición, es decir, cada bacteria produce dos nuevas bacterias o se divide en dos nuevas bacterias cada hora, y que inicialmente todo habría comenzado con una bacteria. Para entender mejor el proceso, los científicos hicieron varias preguntas que se detallan. Ayuda a los científicos a responderlas. Entonces vamos primero con una tabla donde se detalla lo que pasó cada hora. Entonces acá nosotros vemos que este tiempo en horas es el tiempo inicial, es decir, a las 0 horas teníamos una bacteria. Al cabo de una hora teníamos dos bacterias. Esa bacteria se dividió, la bacteria inicial se dividió en dos, por eso entonces al cabo de una hora habían dos. Cada una de esas dos bacterias se divide en otras dos. Entonces quiere decir que al cabo de 2 horas, como lo tenemos por acá, tenemos 4 bacterias. ¿Qué pasa con el resto? Si nosotros observamos, esa bacteria se divide en dos, es decir, la bacteria original se multiplica por 2. Luego cada una de esas dos bacterias se divide en 2, es decir, esas dos bacterias se multiplican nuevamente por 2. Si seguimos este mismo esquema, entonces acá tendríamos 8 bacterias a las 3 horas, porque se está multiplicando por 2 las 4 bacterias que se tenían anteriormente a las 2 horas. A las 4 horas tendríamos 16 bacterias, a las 5 horas 32 bacterias, a las 6 horas 64 bacterias, a las 7 horas 128 bacterias, a las 8 256 bacterias, a las 9 horas ya estaríamos hablando de 512 bacterias, y a las 10 horas 1024 bacterias. Siempre se multiplica por 2 al anterior. Entonces veamos ese comportamiento de multiplicar por 2 al anterior. Este primero entonces decimos que es 2 porque se multiplicó el anterior por 2. Pero entonces este resultado de acá se multiplica por 2, es decir, tendríamos esto para obtener las 4 bacterias. Y este resultado se multiplica por 2, es decir, 2 por 2 por 2 para obtener las 8 bacterias. De la misma forma, este resultado se multiplica por 2 para obtener las 16 bacterias. Es decir, 2 por 2 por 2 por 2 nuevamente. Y este se multiplica por 2 para obtener las 32 bacterias. Hagámoslo por aquí abajo. Es decir, nos quedaría 2 por 2 por 2 por 2, que es el 16, multiplicado por 2 nuevamente. Si nosotros observamos detenidamente la cantidad de 2 que nosotros tenemos aquí, tiene relación con la cantidad de horas. Entonces veamos, 2 por acá hacen relación a la cantidad de horas que tenemos acá. Un 2 por acá hace relación a 1 hora. 3 que tenemos aquí hace relación a las 3 horas. 4 a las 4 horas. Y 5 veces el 2 que aparece en esta multiplicación hace relación a las 5 horas. Y así sucesivamente con los demás resultados que tenemos ahí. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Esto se refiere básicamente a lo siguiente. Si nosotros vemos la cantidad de 2 que aparecen ahí, se pueden expresar como una potencia, porque son multiplicaciones de el mismo número. Entonces, por ejemplo, esta primera sería 2 a la 1. Aquí tenemos 2, entonces sería 2 a la 2. Aquí tenemos 3 veces el 2, 2 a la 3, 4 veces el 2, 2 a la 4. El siguiente 2 a la 5, pongamos estos otros aquí arriba. 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 8, 2 a la 9 y 2 a la 10. Siempre teniendo relación con esa cantidad de horas. Es decir, bueno, y este inicial también, pongámoslo acá, 2 a la 0. Entonces, esto quiere decir que la cantidad de bacterias que vamos a tener en una determinada hora, nosotros podríamos representarlo perfectamente de la siguiente manera. Podríamos decir, bueno, esto es como 2 elevado a la x. ¿Por qué 2 elevado a la x? El 2, si nosotros nos fijamos,
siempre es el mismo, se mantiene por acá, pero va cambiando el exponente. Entonces este exponente que nosotros estamos poniendo por acá como una x es un número que varía. Quiere decir entonces que al final perfectamente podríamos nosotros expresar esto de acá. Vamos a escribirlo nuevamente como una función. Como una función, ¿por qué? Porque hay algo que cambia, algo que varía. Este tipo de función es una función exponencial, que más adelante en el video se va a detallar claramente en qué consiste, qué características tienen las funciones exponenciales. Vamos con la segunda parte de este mismo problema, ¿verdad? Tenemos la misma situación, las bacterias que se habían descubierto en un río del sur de Costa Rica. Lo que pasa es que ahora se nos preguntan cuántas bacterias habrá a los 2 días. Entonces, si nosotros nos fijamos con detenimiento, podemos ver que aquí hablan de 2 días, no hablan de horas, hablan de 2 días. Entonces, ¿qué significa 2 días en cuestión de horas? Cada día tiene 24 horas, entonces 2 días significa que tenemos 48 horas. Entonces, ¿cuántas bacterias tendríamos en 48 horas? Sería este número de aquí. Si bien es cierto, en la calculadora vamos a obtener este resultado, 2,81 a ver, 4, 7, 4, 9, 7, 6, 7 por 10 a la 14. Eso es lo que nos resulta, o lo que nos da como resultado la calculadora. Más exactamente, 2 elevado a la 48 es número tan grande. Estamos hablando de billones de bacterias, es decir, es un número muy grande. Si nosotros vemos, cada vez que aumenta una hora, la cantidad de bacterias aumenta mucho. ¿Qué quiere decir esto entonces? Lo que quiere decir básicamente es que cuando estamos hablando de una función exponencial, esto podría aumentar muy rápidamente. De igual forma podría disminuir muy rápidamente. Eso ya lo veremos, como dije anteriormente, con las características que se tienen de cada una de las formas que tiene la función exponencial. Y seguimos nuevamente con el mismo problema. Eso sí, la pregunta ahora varía. Dice, los biólogos calculan que si la población crece hasta alcanzar los 4.096 ejemplares, correríamos un grave peligro de contaminación. ¿Cuántas horas deberían pasar? Entonces, si nosotros podemos recordar con detalle, cuando teníamos 10 horas, nosotros lo que teníamos eran 1024 bacterias. Si calculamos con 11 horas, tenemos el doble de eso, es decir, 2048 bacterias. Si calculamos con 12 horas, tenemos entonces el doble de eso, es decir, 2 a la 12, que sería 4096 horas, perdón, bacterias. Entonces, dice cuántas horas deberían pasar. Entonces deberían pasar 12 horas. Deberían pasar, vamos a ponerlo bien aquí. Deberían pasar 12 horas. La forma de encontrar esa cantidad de horas, que no sea haciendo un cálculo como el que acabamos de hacer, es resolviendo una ecuación exponencial. Eso es algo que tendremos más adelante en otro video. Por ahora vamos a hacerlo de esa manera intuitiva, un tanteo que podemos hacer nosotros perfectamente en la calculadora. Tenemos otro problema que dice lo siguiente: los científicos utilizan el carbono 14 para calcular la edad de fósiles y cualesquiera otros objetos. Esta es la fórmula que se emplea y se tiene lo siguiente: A sub 0, es decir, este dato de acá corresponde a la cantidad inicial de carbono 14 que tenía el fósil cuando se formó. Este otro dato que tenemos acá, A de t, dice que corresponde a la cantidad de carbono 14
que se tiene después de cierta cantidad de años. Y entonces aquí se dicen algunos datos. Se dice que inicialmente se tenían 256 gramos de carbono 14, entonces ¿cuánto tendríamos 200 años después? Es decir, este dato que se da acá, este dato que se da aquí es A sub 0. Pongámoslo aquí más en forma. A sub 0 es 256. Dice 200 años después. Entonces 200 años después, este dato que está por acá corresponde al tiempo. Dice que T es la cantidad de años. Entonces sería 200. Es decir, en la fórmula original, en toda esta fórmula que nosotros tenemos por acá, vamos a cambiar esos correspondientes datos. T es 200. Entonces vamos a cambiar esa T por 200. Dice que A sub 0 es 256 por 2 elevado a la menos 200 sobre 5600. Eso es básicamente lo que nosotros debemos resolver. Es decir, vamos a tomar esta parte de acá y resolvemos esa operación para saber cuánta cantidad de carbono, de gramos de carbono 14 vamos a tener a los 200 años. Entonces, después de resolver esa operación, nosotros sabemos que tenemos 249,74 gramos, aproximadamente, casi 250 gramos. Esa es nuestra respuesta, es decir, se tienen 249,74 gramos de carbono 14. Vamos a trabajar un poco con la parte más teórica de lo que es la función exponencial. Si nosotros vemos por acá, se nos dice que esta es la forma de la función exponencial. Es decir, es un número representado por esta A y un exponente que corresponde a una variable independiente, que en este caso se menciona la X. Generalmente se utiliza X, puede ser otra letra como la anterior que era una T, pero muchas veces es la X la que se utiliza. Esa A tiene ciertas características. Dice que es un número real, es decir, puede ser una fracción, un decimal, una raíz, con la condición de que sea un número positivo. Esto es lo que me está diciendo ahí, es un número positivo. El único número positivo que no podemos utilizar es el 1. Cualquier otro número positivo sí. Sin embargo, el 1 no se puede utilizar. Y esa A se conoce como base y la X como exponente, tal y como cualquier potencia que nosotros tengamos. Veamos entonces algunas características. Si observamos aquí a la izquierda, tenemos una gráfica diferente a la de la derecha. Parecen ser la contraria una de la otra, ser como un espejo, ¿verdad? Tienen características muy similares en cuanto al ámbito, que es este conjunto de acá, que dice que es R más o es R más infinito. Recordemos que en una gráfica la vertical es eje Y, horizontal es el eje X, y en el eje Y siempre se toma el ámbito, y si nosotros observamos, el ámbito es desde acá abajo hasta arriba. Entonces empezaría aquí en 0 sin tomarlo en cuenta porque nunca lo va a tocar, y ya casi hablamos de esa característica. Hacia más infinito porque esto va a seguir siempre hacia arriba. Lo mismo sucede con la gráfica que está aquí a la derecha. Empieza aquí abajo y va hacia arriba. Empieza en 0 y va hacia más infinito. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos acá? Es R más o más infinito para el ámbito. Y para el dominio dice que es todo R. Esto de acá. Y si nosotros observamos, viene desde acá, desde menos infinito a la izquierda hasta más infinito a la derecha. Para ambos, menos infinito a la izquierda, más infinito a la derecha. Por eso se denota de esta forma. Pero lo más común es decir que es todo R. Si nosotros vemos acá también en la gráfica, en ningún momento toca al eje X. Se acerca mucho, casi que lo toca, pero no lo toca. E interseca el eje Y en 0,1.
Esa parte donde interseca el eje Y es precisamente este puntito de acá. Y aquí sería lo mismo, no importa la forma de la gráfica, no importa si la base de esa potencia. Lo que interesa es que siempre va a tocar, va a intersecar el eje Y en el mismo punto que es 0,1. Muy bien, el hecho de que no toque el eje X es esto de acá, es asintótica. En el caso de esta gráfica de la izquierda, eso es asintótica al eje X en su parte negativa, es decir, acá se va a acercar mucho al eje X, pero nunca lo va a tocar. Siempre va a haber una distancia muy pequeña entre el eje X y la gráfica, y siempre va a ser más pequeña. Cada vez que se acerca más al eje X, va a ser una distancia más pequeña, pero nunca lo va a tocar. Gráficamente es complicado representar eso, pero matemáticamente sí existe esa distancia. Lo mismo sucede en esta otra gráfica, la de la derecha. Es decir, esto de acá se va a acercar mucho al eje X, pero no lo va a tocar. Eso quiere decir que es asintótica, y como está del lado de los positivos, por eso se dice que es al eje X positivo. Luego, por la forma que tiene la gráfica, nosotros decimos que es creciente. Una forma sencilla en que nosotros podemos verificar de que aquí tenemos una gráfica creciente es escribir nuestro nombre hacia arriba. Si nosotros escribimos nuestro nombre hacia arriba, podemos claramente ver que es creciente. Y si por el contrario, como en la gráfica de la derecha, podemos escribir nuestro nombre hacia abajo, podemos ver que es decreciente. Y la condición numérica es esta: si el valor de la base es un número mayor a 1, entonces la función es creciente. Y por el contrario, si es un número que está entre 0 y 1, un decimal como 0, algo, o una fracción donde el número de arriba es más pequeño que el número de abajo, entonces claramente nosotros vamos a identificar que eso es una función decreciente. Y completemos esta tabla. Vamos a completar esta tablita con esos datos. La base siempre es el número que está aquí, el número grande. Esa va a ser la base. Para que sea exponencial, en el exponente únicamente va a tener X, no va a tener ninguna otra letra, número, no va a tener ningún otro dato. Pero, por ejemplo, acá, si nosotros observamos, el exponente es menos 2x, entonces ya no cumple que sea exponencial. Sin embargo, ese menos 2 lo vamos a tomar como parte de la base. Si nosotros pusiéramos en la calculadora 6 a la menos 2, eso nos va a dar 1 sobre 36. En términos de decimales y redondeados me da 0,02. Sin embargo, algo muy claro es que si el número en una fracción, el número de arriba, el numerador, es más grande que el denominador, que el de abajo, entonces claramente ya identificamos que la función es decreciente, es decir, va a ser un número que está entre 0 y 1. Y devolvámonos un poco al anterior, que no lo pusimos. Como es un número mayor a 1, es creciente. Luego, si tenemos una fracción, como en este caso, vamos a verificar esto de aquí. Como el de arriba es más grande que el de abajo, entonces el numerador es más pequeño que el denominador, el de arriba es más pequeño que el de abajo, entonces es decreciente. Si lo pasamos a decimales, esto nos va a dar 0,6 y entonces sería decreciente. La última, nuevamente tenemos un menos en el numerador, sin embargo ahí no hay ningún número, entonces vamos a suponer que hay un 1, eso es lo primero, y ese menos 1 que estaría ahí es parte de la base, entonces sería 2 séptimos elevado a la menos 1. Lo ponemos en la calculadora para estar seguros de su valor, y entonces eso vamos a verificar que nos da 7 sobre 2. Como el de arriba, el numerador es más grande que el de abajo, que el denominador, entonces en ese caso es creciente. Si el de arriba es más grande es creciente, si el de abajo es más grande es decreciente. Y si lo pasamos a decimales, podemos verificar perfectamente que como nos da 3,5 es un número mayor a 1, y entonces la función sería creciente.
Veamos que aquí lo estamos haciendo únicamente desde el punto de vista algebraico, no como en la parte anterior que era también desde el punto de vista gráfico.